Hola a todos, mi nombre es Efraín Macías y este video corresponde a la tarea de equipo neumático, el cual nos han solicitado hacer uso del simulador FluiSim para realizar la siguiente secuencia de cilindros: C más, B menos, A más, A menos, C menos y B más. Como podemos apreciar, ya hemos realizado nuestro sistema neumático, el cual consiste en la entrada de aire, pues un compresor, nuestra unidad de servicio de mantenimiento, tres cilindros A, B y C para poder realizar nuestra secuencia de cilindros de doble efecto, válvulas estranguladoras, válvula de control 5-2, una por cilindro. Hemos añadido una válvula 3-2 de accionamiento manual para la orden de inicio, para representar la posición de nuestro vástago de cada cilindro. Hemos colocado finales de carrera, o sea, válvula de accionamiento mecánico, ¿no? Ah, dos por, o sea, en las dos posiciones de cada cilindro, en total 6 válvulas, para poder realizar también nuestro sistema o nuestro método de cascada. Es necesario de unas válvulas distribuidoras. ¿Por qué? Porque en el método de cascada hay que separar nuestra secuencia en, en- en grupos. Entonces, la válvula distribuidora va a depender de los grupos. Para nuestro ejemplo, en nuestra secuencia, entonces, y para poder separar en grupo, debemos de considerar la siguiente condición: que dos posiciones de la misma o el mismo cilindro no pueden estar contiguos. Para nuestro ejemplo tenemos, a ver, C más, B menos, A más, A menos. Entonces aquí ya tenemos dos posiciones en el mismo cilindro. Por tal motivo, indica que según la condición, según el procedimiento a seguir para separar en grupo, debemos separar justamente cuando tengamos dos posiciones contiguas de la misma cilindro, separarlos en ese punto, ¿no? Entonces, aquí separamos y bueno, y podemos continuar con la secuencia para ver si se vuelve a dar el caso, ¿no? A ver, después de A menos tenemos C menos y B más y vemos que no se vuelve a repetir. Entonces, quiere decir que solo tendríamos una separación, o sea, formando dos grupos, ¿no? Podríamos formar más grupos, ¿no? Pero la idea del método de cascada es que tratemos de formar grupos respetando la condición antes indicada y la menor cantidad de grupos para obtener la menor cantidad de grupos posible, ¿no? ¿Por cuál razón? Porque entre menos grupos tengamos, menos elementos vamos a utilizar. ¿Y cómo nos fijamos en aquello? Es que, por ejemplo, para poder usar el método de cascada, necesitamos la cantidad de válvulas distribuidoras va a ser igual a la cantidad o número de grupos menos uno. Para nuestro ejemplo, tenemos dos grupos menos uno, ¿no? Entonces el número de válvulas distribuidoras va a ser igual a uno. Entonces por eso tenemos una sola válvula distribuidora. Si tuviéramos tres grupos, el número de válvulas distribuidoras serían dos, ¿no? Y conectadas en cascada, como hace mención al método, ¿no? Bueno, para poder resolver nuestra secuencia, también nos valemos de nuestro diagrama de flujo en GRASEC, ¿no? El cual consiste en pasos y transiciones, ¿no? Bueno, para pasar al diagrama GRASEC, cabe indicar algo, ¿no? Que los pasos o lo que interviene en cada grupo, en este caso nuestros finales de carrera, ¿no? Deben estar conectados, o la alimentación a esos finales de carrera deben estar conectados al grupo que pertenecen. Para si nos vemos nuestro diagrama de Grace, vemos que nuestro final de carrera C1, que pertenece al grupo 1, debe estar conectado en la línea que pertenece al grupo 1. Valga la redundancia, nos vamos a C1 y vemos que esté alimentado el final de carrera o conectado en el grupo 1. Y efectivamente, ¿no? Y hemos formado dos grupos, dos líneas que van a alimentar, dos líneas de aire que pertenecen una al grupo 1 al grupo 2. Entonces, cada final de carrera que pertenece a ese grupo debe estar conectada en esa misma línea. Entonces, para el caso de B0, ¿no? Para el final de carrera B0, indica que también pertenece al grupo 1, debe estar conectado al B1, al grupo 1. Y el A1 también pertenece al grupo 1, y nos vamos al A1, estamos efectivamente conectados en la línea que pertenece al grupo 1.
Para los siguientes finales de carrera, A0, C0 y B1 pertenecen al grupo 2 y deberían estar conectados en la línea que del grupo 2. Entonces, verificamos. A0 está conectado al grupo 2 efectivamente. C0 debe estar conectado al grupo 2. Efectivamente está conectado al grupo 2. Y B1 también debe estar conectado al grupo 2. Y efectivamente, la entrada del final de carrera de B1 está conectada al grupo 2, ¿no? Considerando aquello, entonces empezamos viendo nuestra secuencia y nos dice que inicio, en este caso nuestra válvula 3.2, ¿no?, que representa la señal de inicio, va a activar al cilindro 1 a pasar la posición. Nuestro primer paso hace que el cilindro C pase a la posición 1. Y verificamos, ¿no? Nuestra salida de inicio tiene que ir a la entrada al lado izquierdo para hacer que el cilindro C, que está inicialmente en la posición C0, pueda pasar a la posición C1. Efectivamente, está conectado a la entrada izquierda de la válvula. Después continuamos al paso 2. Dice que nuestro siguiente paso, el cilindro B tiene que pasar a la posición B0, ¿no? Valiéndonos del o utilizando el final de carrera C1. Entonces nos vamos a C1 y dice que el C1 tiene que hacer que nuestro cilindro C, perdón, que nuestro cilindro B pase a la posición B0. Y efectivamente, para que pase a la posición B0 tenemos que conectar el lado derecho de nuestra válvula de control. Ahora, en el paso 3 indica que el cilindro A tiene que pasar de la posición A0 a la posición A1 a través del final de carrera B0. Nos vamos al final de carrera B0 y dice que tiene que pasar de la posición A0 a la posición A1. Y efectivamente, para pasar de la posición A0 a 1, nuestra válvula de control tiene que conectarse del lado izquierdo, ¿no? Efectivamente. Hasta ahí hemos cumplido con la secuencia del primer grupo. Ahora nos toca la secuencia del segundo grupo. En la secuencia, para pasar de la secuencia de grupo 1 a la secuencia del grupo 2, nos valemos de final de carrera A1. O sea, para pasar del paso 3 al paso 4, nos valemos de la final de carrera A1. Entonces, ¿esto qué indica? Que nuestro final de carrera A1 debe activar nuestra válvula distribuidora, ¿no? Para que ella active la salida del grupo 2. Y efectivamente, para poder activar el grupo 2, necesitamos que nuestra válvula distribuidora esté conectada a la entrada, o sea, el del lado izquierdo. Entonces activa esta salida, la 4, y activa nuestra línea del grupo 2. Hasta ahí hemos activado el grupo 2, ¿no? La línea del grupo 2 a través de el final de carrera A1. Pero que también nos pide que el cilindro A tiene que pasar a la posición A0. Entonces, como es inmediatamente que pasa de un grupo al otro, tiene que pasar el cilindro a la posición 0. Entonces, lo más sencillo de realizar es que esa entrada, o sea, la entrada a la válvula que hace que nuestro cilindro A pase a la posición 0, también se conecte a nuestra línea G2. Eso quiere decir que cuando nuestra cambiemos de grupo 1 a grupo 2, automáticamente alimentarse la línea de G2, esto va a alimentar a la válvula que controla al cilindro A, ¿no? Para que ésta retorne, ¿no? Al conectar al lado derecho, esta va a provocar que retorne el cilindro a la posición A0. Se cumple el cuarto paso, ¿no? Para el quinto paso, nos dice que el cilindro C tiene que pasar a la posición C0. Entonces, por medio del final de carrera A0. Entonces nos vamos al final de carrera A0 y nos dice que nuestro cilindro C tiene que pasar a la posición C0. Para que pase a la posición C0 debemos conectar nuestra línea a la entrada derecha de nuestra válvula de control, ¿no? Y efectivamente está conectada a la entrada derecha. Ahora,
Para el sexto paso nos dice que nuestro cilindro B debe pasar a la posición A1. Entonces, utilizando el final de carrera C0. Entonces, nos vamos a C0, a nuestro final de carrera C0. Entonces, la salida dice que debemos conectarla al cilindro B, pero haciendo que nuestro cilindro B pase de la posición B0 a la posición B1. Para que pueda pasar, entonces necesitamos conectarla al lado izquierdo de la válvula, ¿no? Y efectivamente se cumple, ¿no? Ahora, si lo hacemos hasta ahí, quiere decir que hemos cumplido con los dos grupos o completado nuestra secuencia. Pero ¿qué nos pide si en realidad nosotros queremos volver a activar hasta ahí? No nos va a permitir volver a iniciar, ¿no? Porque se va a quedar en el grupo 2 nuestra secuencia y la línea de grupo 1 se va a quedar sin, por decir, sin aire. Y para poder iniciar necesitamos, para poder aplastar el pulsador de la válvula de inicio, necesitamos que haya aire en la línea del grupo 2. Entonces, como al final de la secuencia estamos alimentando la línea del grupo 2, entonces no vamos a poder hacer inicio. Para poder reiniciar o volver al inicio, nos valemos de la válvula o final de carrera del B1. Entonces, nos vamos a B1 y, y B1 alimenta nuestro lado o nuestra otra entrada de nuestra válvula distribuidora, entonces activando el otro lado y automáticamente estaría activando a la línea del que corresponde al grupo 1, ¿no? Entonces ahí podríamos de nuevo dar, eh, volver a hacer un inicio del ciclo, ¿no? Cabe indicar que para poder dar inicio debemos recordar que si en nuestra secuencia, ¿no? Dice C más, inicia con C más, quiere decir que C inicialmente está en la posición eh, 0, ¿no? Cuando dice C más, quiere decir que el cilindro tiene que pasar de la posición 0 a la posición C1, ¿no? Y ahí si en la secuencia, ¿no? Si dice que B menos, que indica que nuestro cilindro o el vástago de ese cilindro, el cilindro B en este caso, se encontraba antes de pasar a B0, quiere decir que estaba en B1. Lo mismo para A. Aquí indica que está en A más, quiere decir que antes de pasar a A más, el vástago del cilindro A se encontraba en la posición A0. Entonces, dicho esto, vamos a simular y vamos a ver cómo los cilindros automáticamente se ponen a la posición que indica la secuencia. Por ejemplo, C más quiere decir que antes de pasar a la secuencia, que C más tiene que estar en la posición C0, como indiqué. Aquí está, efectivamente, está en la posición C0. Que B, para poder pasar a la posición C0, tiene que estar en B1, perdón, que B, el cilindro B, la posición del vástago del cilindro B debe estar en la posición B1 para poder pasar a la posición B0. Y efectivamente está en la posición B1, ¿no? Y según la secuencia, después va a pasar a B menos una vez que nosotros iniciamos nuestra secuencia. Y con el cilindro A, ¿no? Aquí indica que va a pasar a A, quiere decir que inicialmente el cilindro A está en la posición A0, ¿no? Dicho esto, iniciamos la secuencia y vemos, ¿no? Pasa de C0 a C1, después a B menos, después dice a A1, A menos, después C0, efectivamente C0, y después B más. Y ahí terminaría nuestra secuencia, ¿no? Y quedarían listos los cilindros, la posición de los vástagos, ¿no? Listos para seguir la siguiente secuencia. Recordemos, la, la posición del pistón del cilindro, ¿no? O del vástago, quedó en la última secuencia, ¿no? A menos, o sea, A0, efectivamente,
El C debe estar en C0. Vamos al C. Efectivamente está en C0. Y el B, el cilindro B, el vástago del cilindro B, debe estar en la posición B1. Efectivamente, ¿no? Está en la posición B1. Entonces, se quedó listo nuestro sistema para reiniciar, volver a iniciar una nueva secuencia. Entonces confirmamos. Entonces pasamos C más, B menos, A más, A menos, C menos y por último B más. Y se cumple. Bueno, espero que este video sirva con- para, como ejemplo para utilizar este otro arreglo de método cascada, ¿no? He tratado de ser lo más simple posible, ¿no? Lo más resumido posible para poder representar esta secuencia. Muchas gracias.